En la mayoría de los casos que han visto. Sí. Susana. ¿Sí? ¿Tienes la listita? Sí, pues. ¿Usted, doctor, qué tipo de paciente tiene? ¿Qué tipo de descripción ha habido? Yo, de todo, o sea, pero sí tengo series que justamente en la edición mixta sí se presentan apiñamientos, tienen. Y si encontramos apiñamiento en dentición decidual, No, eso sí no lo he visto, si hay los que tienen su perfil como pico de pajarito, sí hay. Ajá, pero por eso la frecuencia en la dentición temporal que encontramos alineamiento o malposición es un 10%, pero sí hay, pero es menor. Y en la dentición mixta, sí, casi la mayoría, ¿no? Un 50%. Y en la dentición permanente un 40%. Porque como hemos visto, casi ustedes miran pacientes que están en dentición mixta segunda fase, ¿no? Porque más van enfocados ustedes como ortodoncistas. Yo creo que la mayoría piensa en brackets, ¿no? Pero no pensamos en lo que es ortopedia. Mientras más temprano el tratamiento sea en dentición mixta primera fase o dentición decidual, los resultados son mayores. ¿Por qué? Porque ya cuando tenga la dentición permanente, no es que no vaya a terminar en brackets, sino que hay el espacio necesario en la arcada para poder alinear los dientes. Y ya no hay las extracciones, ¿no? Entonces eso es lo que muchas veces los papás no entienden, ¿no? Porque solamente quieren gastar en un tratamiento. Pero si trabajamos a temprana edad, es mucho mejor. Buenos días. Bueno, las consecuencias de un malposicionamiento o un apiñamiento son las siguientes. ¿Qué podemos ver? Alteraciones estéticas, dificultad para una correcta higiene, acúmulo de sarro o de placa bacteriana, caries dental interproximales, enfermedad periodontal por no una buena higiene y desgastes dentarios, y obviamente que va a haber una alteración en lo que es la oclusión. Bueno, la etiología puede ser de factor evolutivo, ¿no? El lobo predictivo tenía menos emprendimiento hasta en la actualidad, de factor genético, ¿no? Si han visto, ¿no? Sus pacientes, a veces ustedes se ven la boquita al paciente y le miran al papá o a la mamá y es similar, ¿no? Es por ese factor genético, ¿no? Por una incorrecta alimentación. ¿Por qué? Porque no estimula los músculos, no hay función orofacial, también la presencia de malos hábitos, que son respiración bucal, succión digital, ¿no? Deglución atípica. Todo se debe a esto, ¿no? Es una suma de factores que ayudan. Y también lo que se suma, que hoy en día lo que es pérdida prematura, ¿no? De dientes deciduos, porque se tenía, digamos, anteriormente los papás pensaban que el diente deciduo, si se cariaba, no había que curarlo, ¿no? Sino sacarlo. Y con eso se ve en el transcurso del tiempo que va a haber falta de espacio y se forma una maloclusión. Lo vimos la vez pasada y lo vamos a seguir viendo, la diferencia de tamaño, lo que es en el desarrollo de dentición, la diferencia de tamaño entre los dientes, ¿no? Entre los incisivos. Superior e inferior, como les decía, para que tengamos la longitud adecuada, los dientes de deciduos tienen que tener espacios, ¿no? Tienen que ser espaciados. Y es lo que conversamos las dos últimas clases anteriores, y lo vamos a seguir viendo para que no se olviden, porque eso es la base de lo que para hacer ortopedia, ¿no?
Los espacios de crecimiento y primates, el espacio primario, como decíamos, una arcada tipo 1 Baume y tipo 2, ¿no? Una espaciada y otra no espaciada. La ideal, ¿cuál es? La tipo 1, que es espaciada. Esa es la adecuada. Y los espacios secundarios según Baume, que decíamos que eran los espacios primates, ¿no? Las distancias intercaninas, que ya lo vimos. Para que vean que es importante y lo seguimos repitiendo. La inclinación incisiva. El espacio de Lee-Way, el espacio de deriva, el espacio libre de Nance, todos esos espacios son importantes que ya los fuimos desarrollando en lo que es para cuando ustedes hagan extracciones seriadas, para saber cuándo vamos a poder sacar el diente permanente y se pueda llegar al espacio necesario que ustedes desean. ¿No? La clasificación según la etiología primaria, factores genéticos, que hay una discrepancia dento-maxilar. Secundario a esto vienen lo que son los factores ambientales, que ya lo hablamos, que son pérdida prematura, hábitos, qué importantes son los hábitos y lo que son los tejidos blandos, ¿no? La función orofacial. Si no hay función también no va a haber desarrollo. Y lo que es terciario, que es tardío, ¿no? Que es lo que nosotros vemos en el último brote de crecimiento. Según la magnitud de la discrepancia, tanto diente-hueso, la discrepancia cuando hacemos los análisis de modelos, ¿no? Leve es hasta 3 milímetros, donde va a haber expansión maxilar y una inclinación dental. Moderada de 3 a 5 milímetros, vamos a hacer expansión maxilar, distalización, se puede hacer con stripping y posibles extracciones. Y severo, que es más de 5 milímetros y solamente está indicada las extracciones. Es un apiñamiento leve, estamos en una dentición mixta. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de dentición mixta? Estamos en tipo 1, ¿por qué? Porque tiene los incisivos centrales y laterales y los primeros molares. Tipo 1 marcan los incisivos y molares. Y primeros molares. Ahí tenemos deciduos, ¿no? Primer, segundo molar deciduo. Caninos deciduos y primer y segundo molar deciduo. Y ahí solo tenemos los primeros molares permanentes inferiores y tenemos los incisivos. Y a esa edad ya tiene también los superiores. Es un apiñamiento leve ahí, ¿no? Según la guía de erupción. ¿Saben la guía de erupción? Doctores. ¿Guía o Cronología de erupción. ¿Cronología o guía? Cronología de erupción. ¿Cuál sale primero? ¿Islas deciduas o primarias? Deciduos. Sí. Empezamos con deciduos. De ahí. Los molares salen primero. Ahora, dependiendo de la edad, les dije que eso varía, ¿no? Varía desde que le ha salido el primer diente. Supuestamente 5 años y medio, 6, pero va a variar. Pero lo importante es eso, ¿no? Y que a los 9 recién va a haber cambio de premolares y los últimos dientes en cambiar son los caninos. Sí, es más o menos de 12%. Por eso es que la dentición mixta, segunda fase, es cuando cambian los molares por los premolares. La primera fase es cuando están los incisivos. Doctora, y cuando le buscan a los primeros molares permanentes para darle la altura, así que va a tener la
que va a tener la dentición. Sí, porque te va a cambiar la llave molar, ya va a pasar a ser llave molar y ya no, el patrón que va a mandar ya no va a ser el escalón. Ya no va a ser el calor, ya va a ser llaves. Ajá, ya va a ser la llave. Saben que también cuando empieza a erupcionar la raíz se termina de formar 2 años después. ¿No? Es un tratamiento precoz de apiñamiento dental en dentición mixta. Es un artículo de procedimiento de intervención habitual sin tocar los dientes permanentes. Y en ese caso es con puro aparato funcional. Sí, es que lo que tratamos con el aparato funcional es que los dientes ingresen en la arcada. No, eso es lo que es ortopedia, hacer crecer. O sea, hacer expansión. Claro, Solo sí, expansión. solo expansión, porque siempre el paciente va a terminar en brackets, porque lo que va a dar los brackets es el acabado final. Y si es que no usa ortopedia, ustedes cuando le hagan el tratamiento en dentición permanente, ya no va a haber crecimiento. Entonces ahí muchas veces tienen que hacer extracciones. Entonces para que no llegue a extracciones y solamente sea, que los brackets solamente sea para alineamiento, entonces por eso es que se hace la ortopedia, para que los terminen brackets pero solo para alineación. Para una consulta, si un diente permanente está en plena formación de sus raíces y entonces tiene pulpitis, bueno, llegan necrosis, pero no han llegado a formar su raíz, o sea, ¿puede detener eso su formación? Sí, puede perder el diente, pero para eso hay un tratamiento, que es la formación, la inducción de formación del ser radical. A pesar de que está con necrosis, Sí, puede llegar a Sí. formar. sí, se llega al cierre, para que se cierre y no pierda el diente. Apicoformación. Sí, es un poquito difícil, pero sí hay pacientes que llegan a eso. Por ejemplo, ustedes como colocan a veces las bandas en los primeros molares y a veces tienen pacientes así que ya están totalmente destruidos o pacientes que encuentran que tienen H&M, ¿no? O sea, tipo mineralización inciso molar. Entonces, también ese tipo de pacientes igual tienen que controlar primero. Y en ese tipo de pacientes con H&M, ustedes lo que colocan son bandas. Bandas y se restaura con material con ionómero de restauración. Hay un ionómero especial porque lo que hace el ionómero es liberar flúor y es lo que ustedes necesitan para mantener a un paciente que tiene H&M. Doctora, en vez de colocar banditas. Claro, colocas la banda y ahí restaura. Porque si no, ese diente, como en H&M el diente se empieza a desmoronar por sí, por eso es recomendable una banda. Sí les ha tocado pacientes así, también para colocar brackets. Entonces se trabaja de esa forma en ese tipo de pacientes. Igual la pasta dental para ellos es distinta para un paciente con H&M. Y más nunca me he tocado pacientes. No, pero bueno, sí hay pacientes y ellos utilizan la pasta con recaldé. A esos pacientes con H&M se les hace que se cepillen con esa pasta. MyPaste. Sí, con MyPaste. Cuando llega una contraindicación a esta pasta, o sea, una contraindicación sistémica o algo así. No, hasta ahorita no está reportado, pero solo la usan los pacientes con H&M. El protocolo, doctora, son 3 meses, 8 meses. Dependiendo, se les aplica durante todo el tratamiento. Lo que pasa es que el flúor en esos pacientes se les hace terapia de flúor una sola vez.
terapia, o sea, la terapia shock es el flúor barniz, el de Climpro de 3M, es una sesión semanal. ¿Por cuántas Por semanas? 4 semanas. O sea, es un mes completo. Y entre toda esa semana, ¿cómo es? O sea, el cepillado. Por eso se olvidaba con el peso. Se le varía, o sea, en vez de un paso normal, se le varía a tomar peso. Doctora, ¿son en las noches cuando empieza o las 3 cepillas? Las 3 cepilladas. Y el tiempo, dijo, de acuerdo a la mejor, ¿cómo es? Nunca he visto, no sé cómo tratar un paciente, porque no, tampoco he visto. Mira, yo no he tenido, bueno, tengo pacientes con H&M y sí les doy el PES y lo uso diario. Diario. Doctora, pero creo que eso se aplica como con férulas o es No, con cepillos. no, cepillo no. Es como una pasta. Una pasta. Mm. Yo lo utilizaba eso para hacer blanqueamiento, o sea, para hacer su de verdad, yo no, y funciona, de verdad, sí funciona. Mira, yo hago la profilaxis para los pacientes, lo hago Antes del cualquier. blanqueamiento, lo hago, pero funciona bien. O sea, todas las profilaxis, o sea, para cuando vienen para paquetes preventivos con la Doctora, ¿solamente es para el enfoque de fluorización o también de sensibilizar usted tu? No tiene la propiedad, solamente tiene la propiedad del flúor. Los meses tienen hidroxiapatita y betadina, ¿no? Ajá, El ricardín es proteína de aceite, ¿no? sí. Doctora, ¿qué se puede decir específicamente para qué tipo de pacientes son? ¿Son para los niños con tensión mixta o son para pacientes? Primero es un paciente adolescente que recién ha colocado su molar, su segundo molar y también es un ensayo. Sí, para esos pacientes también, porque el H&M ya no es, antiguamente solamente era primera molar permanente y incisivo. Hoy en día hay H&M de la segunda molar. Solo segunda molar. ¿Y cuál es la etiología de esa hipomineralización? ¿Cuál es la etiología? Es que es desconocida, porque también puede ser genético, puede ser por medicación, no tanto de la madre cuando estuvo gestando, ¿no? Y durante el proceso de formación de los dientes, que es a la 4ª semana, porque usualmente las mujeres no se dan cuenta que están embarazadas y usualmente el diente se empieza a formar a la 4ª semana. Entonces ahí puede haber ingerido algún tipo de medicamento y puede pasar eso. O también el niño haya nacido y haya nacido con todo el problema y haya tenido que tomar antibióticos. Entonces para el recambio, por eso es que también puede tener en sus dientes permanentes. Doctor, y para hacer el diagnóstico diferencial con fluorosis, o sea, la diferencia en H&M es La coloración. inflamados, ¿no? Es la coloración, el margen de la lesión y ya está, es poroso. La fluorosis. No, el H&M. La fluorosis, si se dan cuenta, es blanco mate, pero es medio liso y medio brillante La diferencia está en el liso. en la superficie. Y eso no se puede tratar con resina, ¿no? No sé, digamos, En que sí, o sea, cuando hay hipomineralización incisomolar, hay las resinas infiltrantes. Ajá. Entonces, con las resinas infiltrantes sí se puede porque es un Pero leve creo que esas desgaste. no entran al Perú o ya están entrando. Ya están entrando. Así como están entrando. ¿Y cómo creo que se llama? ¿Y cómo moral? Icon. Sí. Icon son las resinas infiltrantes. Con eso, o sea, y una resina fluida normal no ayudaría. No, porque la Icon tiene la propiedad que ingresa en los tubos. Y es la única hasta ahora. Por eso que su precio es elevado. ¿Y eso necesita también que esté grabado así, no? Como una resina. Sí, tiene sentido. Tiene su kit especial. Por eso, o sea, y recién está entrando al Perú, o sea, a nivel mundial ya está años, pero recién el año pasado entró al Perú. Igual en el Perú ahorita también están entrando lo que son las coronitas performadas, que antes no había acá. Era bien difícil conseguirlas. Igual. Dentro Shop está trayendo, igual la Icon está trayendo. Hay una casa de la resina que está entrando ya la Icon. Doctora, el Icon también sirve para los problemas de fibrosis, ¿no? Mejora la apariencia de los dientes. Claro, es para eso, para pacientes que tienen así, para mejorar la apariencia, para no hacer un desgaste. Porque hoy en día lo que está de moda y lo que usamos, que es la odontología mínimamente invasiva con esos materiales. Tanto con las resinas infiltrantes o con
ionómeros, que ahora los ionómeros han superado y ya tienen aspecto de resina. Más compartimentación. Claro. Y lo importante del ionómero que no tiene una resina es que libera flúor. Otra consulta. En el centro de trabajo me llegan bastantes pacientes con nutrición mixta, pero ya no es permanentes, a evolucionar, ya salen con desmineralización. ¿A qué se debe? Es que si te has dado cuenta, muchos en el centro de salud vienen con el resto del diente. Y uno tiene que estar sacando, porque no hay una buena erupción tampoco porque interrumpe, ¿no? Porque el diente está, o sea, la raíz que queda está metida entre los dos premolares. No sé si te ha tocado. O sea, y uno hay que sacar, y los papás no se dan cuenta de eso porque los papás usualmente de los conos tienen la idea de que el diente va a salir solo, ¿no? Y ahí hay un acuñamiento y si muchas veces, como tú dices, el diente sale ya con caries, pero también sale giroversionado. Porque el resto del diente no lo ha dejado evolucionar bien. Se le cambió el pH y ya no cerca de esmalte de cambió el pH, porque el dientecito de erupción sale ya con su mochila blanca, casi varias piezas. Los premolares, sí. Es porque tienen también el resto ahí y no hay un buen higiene. Doctora, entonces para colocar plaques en algunos pacientes se tendría que hacer una terapia de choque. Claro, sí. Hay algunos pacientes que ustedes tienen con fibrosis o pacientes con manchas blancas. Es lo que les decía al principio, ¿no? A veces los ortodoncistas solamente miran lo que es la parte de brackets y no miran la parte preventiva. Porque ustedes, a ver, cada vez que vienen a su control o cada cuánto tiempo lo mandan a que se haga la limpieza. Exacto, eso es lo que pasa. Pero sí. Es que no les ha pasado que colocan los brackets, o sea, al final del tratamiento el paciente hay una oclusión ideal, pero los dientes sacan el bracket y alrededor del bracket no está blanco y no le puedes tomar la foto para tu tratamiento final y mostrar todos los movimientos que has hecho para que llegue a una oclusión ideal. ¿Por qué? Porque al final llega con las manchas blancas. Entonces, por eso es que desde un inicio hay que concientizar al paciente, ¿no? Que periódicamente tiene que hacerse la limpieza, que dentro del tratamiento de ortodoncia tiene que pagar la limpieza, ¿no? Bueno, ya usted no lo hará su asistente o lo hará su otro odontólogo de apoyo, pero concientizarlos en eso, que tienen que hacerse la limpieza. Doctora, una consulta. ¿A usted le ha tocado pacientes con melanines imperfectas? ¿Cómo los trata? Yo tengo pacientes que me tocó bastante con esas alteraciones del esmalte. Pero bueno, ya no regresan. Es que como dice, uno les explica que primero, antes de entrar, tiene que hacerse ciertos tratamientos y a veces los pacientes, como ustedes mismos dicen, por la limpieza no lo hacen, ¿no? Pero el paciente que va a ser buen paciente al final y va a continuar con ustedes es el que va a seguir las indicaciones. Y ese es el mejor paciente. A veces yo también les decía, ¿no? Por ejemplo, si tienen un paciente de ortopedia y tienen al paciente y ven que los papás, o sea, ustedes van a hacer su diagnóstico y su plan de tratamiento muy bueno y le van a elegir el aparato correcto para ese paciente, pero si el papá no les va a ayudar, colocándose, o sea, verificando, porque ustedes no están 24/7 con el paciente y para que haya un tratamiento ideal tienen que cumplir con ciertas condiciones y si el papá no les ayuda, entonces no va a haber fracaso del tratamiento y eso es lo que también se ve lo que es en ortopedia, ¿no? Que ustedes concienticen a los papás y qué tipo de papás, por eso también saber a qué tipo de personas también atender y a qué tipo de personas no, porque al final si es que los papás dicen ya y no cumplen en casa y ven que el tratamiento no está yendo, ¿a quiénes le van a echar la culpa? A ustedes mismos y los va a desprestigiar. Entonces muchas veces es saber con quién trabajar, ¿no? Aunque no lo crean, igual en lo que es en ortopedia, en mi trabajo ya con los años he aprendido eso, ¿no? Si el paciente sigue las indicaciones que uno les da, bien, pero hay pacientes que no.
Entonces, prefiero no atenderlo porque son muchos más problemas. Doctora, pacientes con HIM incisivos llevan a la terapia. ¿Sí? Se hace la Le haces terapia el de tratamiento, su terapia de flúor, si hay que colocarle las resinas infiltrantes y si es severo, sí. Igual el doctor Luciano te va a pedir, porque el doctor Luciano te va a pedir la terapia de flúor. También, ¿alguna otra pregunta? Doctor, por ejemplo, estaba diciendo usted que diferenciar bien los otros tipos de descalcificación que estaba haciendo el blanquecino, el que más oscurito, por ejemplo. Ah, lo que es HIM y lo que es fluorescencia. Y doctora, ¿la diferencia del tratamiento de cada uno de ellos es la misma o es distinta? Es distinta porque si es fluorosis no puedo hacer la terapia de flúor. En ese caso, yo fui doctor. Se ve por qué se ha adquirido lo que es fluorosis y se mantiene nomás con las resinas. Porque si es fluorosis no le puedo echar más flúor. Si es con mineralización sí puedo hacerle la terapia de flúor. Pero doctora, ¿por qué no se le puede echar flúor si el problema ha sido originado cuando se estaban generando los gérmenes dentales? Pero usualmente es por el agua o por algo tiene más flúor. Pero no puede ser que sea la océano. No, porque lo que tiene la pasta dental es algo mínimo. Doctor, en ese caso no se podría quitar el bypass. En este caso no, porque es más flúor, es más choque de flúor. Doctora, ¿qué situación que en la pasta de los niños solo viene 350 miligramos por vez de... No, en la pasta de los niños viene 500 miligramos. 500 miligramos. Pero en las pastas normales. Pero está comprobado con artículos, con estudios, ¿no? que el flúor en niños debe ser 1000 partes por millón. Y hoy en día solo algunas pastas dentales tienen las 1000 partes por millón. Yo no sé, doctora, que es más bien se puede decir que más de 50 partes por millón, sí, yo se trabajo en la primaria. Claro, porque cada dosificación, por ejemplo, la dosificación de la pasta dental no es como la que nos enseñaron, porque nosotros pensamos que la dosificación de la pasta dental es como veíamos en los comerciales, porque si se dan cuenta todo entra por la vista. Si tú le preguntas a un papá, lo primero que se acuerda cuánto de pasta dental le va a echar es lo que ve en la tele, ¿no? Y la tele como es todo el cepillo, y en realidad no es así, es por edades, ¿no? Es del tamaño del grano de un arroz, de una lenteja, y ahí llega, porque es suficiente con eso y hace espuma. Doctor, algunas fluorosis entonces lo que se tiene que hacer es colocar resinas. Claro, para lograr lo que es esa mancha blanca, no puedo colocar más flúor. O sea, hacer una cavitar y colocar la resina. No, utilizar esas resinas infiltrantes. Porque las resinas infiltrantes es mínimo. Pero digamos, si es un diente permanente que necesita ortodoncia, Pero con tu resina infiltrante, con eso lo puedo resolver. Ya ve el puro en este caso. No, Sí, muy bien. En doctorosis, la receta de proceso, pero la HIM que es no, está bien para que pregunten y yo les pueda ayudar. ¿Qué parece que Y de ahí van a presentar los artículos que les pedí. Doctora, me han llegado casos de papitos que no quieren usar pasta dental con sus bebés hasta los 2 años. En esos casos, doctora, ¿qué se les puede indicar? Es que hay que indicarles que sí necesitan pasta dental, porque si no usan el flúor, ya se ha visto de que va a aparecer caries. Antiguamente existían las pastas dentales sin flúor, ¿no? Y hoy en día el bebé apenas le sale un primer diente, tiene que utilizar. La diferencia está que es en la dosificación, ¿no? Que es del tamaño del grano de un arroz para un bebé. Pero sí debe haber higiene dental. ¿Por qué? Porque con ese tamaño del grano de arroz va a haber espuma y va a haber limpieza y el niño no se la va a pasar. Y lo que se va a pasar, si es que se va a llegar a pasar, es algo mínimo. Pero con la parte dulce, doctora, se lo pasa.
odontología, también se evoca lo que es la especialidad, ya no tanto es odontopediatría, es odontología materno-infantil, es odontología mínimamente invasiva, ya está yendo más allá. Y yo les digo también, por ejemplo, el término odontopediatría, hace muchos años atrás, desde cuando yo fui odontopediatra, era bien difícil entrar al mercado porque no sabían que era odontopediatra, porque ellos pensaban o tenían la ideología de que tenían que atenderse con cualquier odontólogo, era normal, con un niño, y aparte los niños se le van a caer. Pero hoy en día la ideología ha cambiado, como muchos de ustedes van y preguntan, ¿es odontopediatra? Pero ¿cuántos años ha pasado para eso? Es lo mismo que también se va a tornar lo que es la ortodoncia, ¿no? Porque dicen ortodoncista, brackets, ¿no? Pero no vemos la diferencia en que también pueden trabajar lo que es ortopedia y hacerlo desde temprana edad, o hacer lo que es 4x2, que muchos de ustedes también, el doctor Luciano trabaja bastante con lo que es 4x2. ¿Cómo se los trabaja por vos? Solo en los incisivos centrales a cierta edad, a cierta formación de la raíz, y en los molares, que es donde le ponen los pies, para solamente alinear los interiores. Ellos tienen el proceso por 2 años de decisión mixta también. Sí. Segunda fase. Empezando la segunda fase. Pero Va dependiendo del desarrollo de la raíz. digamos, al hacer esa técnica 4x2, Y cuando las raíces están formadas, ojo, les dije que los 5 años y medio salen los centrales, hasta los 6, ya 2 años serían 8 años. Por eso es que en algunos casos donde hay siempre solamente apoyamiento anterior, se hace. lo que no entiendes en esa técnica de 4x2, si hay un paciente de clase 3, No, por eso hacemos los análisis y todo, y vemos si es candidato o no. Hay ciertos pacientes que son candidatos para 4x2 y hay ciertos pacientes que no. porque no creo que los 4 grandes que tengan el crecimiento de la mandíbula. Ah, no, porque si hasta usan máscara de petit, que antes se usaba más, ¿no? Pero ahí hay que ver bastante lo que es si el paciente lo va a usar. Porque creo que uno de sus compañeros tiene, ¿no? Un tratamiento. Y es el que le ha tocado más pacientes pequeños, que es el que he visto que tiene más pacientes para ortopedia. Claro, por ejemplo, los niños, ¿a qué edad se recomendaba la primera vía de perfil para hacer análisis? A los 6, 5 y medio, yo ya les mando a esa edad. ¿La lista está por ahí? Una pregunta, doctora. Según el caso de cuando hemos usado muchas cosas no se puede interferir. Si digamos que hubiese alineamiento, se espera. ¿Sí, doctora? Porque después no se ve un batido, ¿no? En la casa, yo, bueno, tiene una clase como esta clase de nosotros, pero en la casa, pero sí, es el espacio. El espacio de la parte inferior no tiene tiempo, entonces dan los alineamientos. Como segunda, yo dije que espere la. ¿Cuántos años tenía? Ya tiene los 7 años. 6 años y 7 años. Espero, ¿no? Sí, porque sí. Arriba el doctor Luciano lo ha visto y él se ve. Doctora, las tomografías, la seguridad mínima que puede mandar así como una muestra de emergencia. Yo creo que porque lo que pasa es que en las tomografías nosotros lo usamos para cuando hay diente retenido o uno supernumerario, ¿no? Porque ahí a veces hay dientes supernumerarios que interfieren en la erupción de los centrales. Entonces no vamos a poder esperar más. Necesitamos hacer esa acción para que salgan los centrales. O también cuando hay odontomas, necesitamos. Y suelen pasar en niños aunque ustedes no lo crean, de 6 años. Los supernumerarios a los 6 años es. Porque a veces los confunden con dientes cónicos. Entonces, por eso es que se piden las mamografías y las tomografías.
sale en forma de un conito y a veces hay laterales que son como un conito, entonces sí o sí tengo que tomar los exámenes auxiliares. Es común los supernumerarios, los frontomas. Continúo una pregunta. Cuando hay, digamos, el paciente ya se hizo sus estudios, todo, y necesita que se colocarse brazo, ¿no? Pero esta es una decisión mixta, tardía, cuando recién están saliendo los premolares, se espera a que a los premolares lleguen a su punto total de deducción para colocar el brazo, o mientras va saliendo se va a colocar. Si ya lo encontramos tardío, sí, es mejor que esperemos porque ya no falta mucho. 6 meses y ya va a estar. Porque digamos, el molar está acá y el premolar está acá. Debe molar. ¿En qué era que te digo? Tendría que le digas igual. No, pues sí, él dice que recién está o sea, recién está, digamos. Pero a veces se queda abajo. No pueden, a no ser que esté pues tranquilizado. Puede ser que se puede quedar como más Doctora, en cada industria veo que una niña de 5 años que está ilusionando un premolar. Sí, por pérdida prematura. Tú le tomas radiografía y hay niños que pierden los dientes a los 3 años. O sea, no es que se lo hayan sacado tampoco, porque se va destruyendo por caries y no hay cuidado, se va destruyendo y solamente quedan las raíces. Entonces, ¿qué hace eso? Hace la formación del diente. Por eso hay niños que sí ven de 7 años que sí tienen el premolar. Es por pérdida temprana de dientes. Doctora, ¿y eso afecta algo su longitud radicular? ¿Se va a hacer longitud radicular? No, igual tiene la formación, solamente que ha habido aceleración en la formación. Es que no es que nosotros tenemos el folículo de diente en su capuchón y si es que hay algo que agrede acá, lo hace que se forme más rápido. O también, por eso son las extracciones seriadas, cuando, digamos, ustedes saben en qué etapa está, entonces al sacar el diente de arriba, entonces se va a erosionar. Doctora, en la imagen que usted tiene ahí puesta, ahí sería una aparato funcional como una placa de barras. Sí, ahí sí, es moderado. Ahí ya un tornillo. Sí, porque es moderado, miren, ¿cuánto espacio va a haber ahí? Igual estamos teniendo las primeras molares que no se ven bien, las residuas y los centrales, que no hay espacio porque ya están giroversionados. Y ahí sí tenemos que trabajar nuestro peso para crecer esa mandíbula, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el tratamiento? Su expansor para que haya espacio nada más. De igual como les decía, termina en brackets, ¿por qué? Por la alineación y por la oclusión correcta. Pero ¿qué es lo que buscamos en ortopedia? El crecimiento maxilar. Un crecimiento óseo no lo buscamos. Doctora, ahí no había un crecimiento, expansión del valvular. Claro, porque solo es a nivel de dientes. Y en uno moderado sí, bueno, en uno moderado es una expansión rápida y hablamos de lo que es un highlight, ahí sí. O también como ustedes hacen en ortodoncia, ¿qué utilizan? Sumar el piso del doctor. Doctora, ahí sí o sí el premolar tiene que estar el lápiz totalmente cerrado. Claro, porque va a haber movimiento. Sí o sí. Sí. Porque la fuerza, si te das cuenta, es la molar y el premolar. Se da un promedio 13 años. Porque si el premolar le salió a los 9, 2 años de formación de raíz. ¿Y cuál es el primer diente que sale? El premolar. Por ejemplo, nuestras citas ahora se está viendo bastante una situación en aquí está los 11 años. Si el premolar todavía cerrado y el pico de crecimiento no en 2 años, ¿cómo? O sea, podemos sacrificar algo que no haya cerrado todo el ámbito, pero sí o sí se debe cerrar. Tiene que haber cerrado.
Pero ahora, como tú dices, la menarquia está haciendo no a los 11, a los 9. A los 9, ya está ya cerrado. Entonces sí o sí, por eso es que ahora ya apareció lo que es el marque y todo. Porque antes no había marca. Ahora ya hay marca porque el crecimiento puberal se ha adelantado. Sea por, igual tiene teología desconocida, ¿no? Sea por medicación, sea por alimentación, porque casi todo es procesado. Doctora, y si necesariamente para mi paciente para hacer una disminución rápida tiene que tener los premolares ya mencionados. Claro, porque donde se va a fijar es en el primer premolar y es donde va a ir a agarrar toda la fuerza como el molar. Y si quiero ayudar a los más pequeños, no tiene sus molares decidos, ¿cómo podría ser? ¿Expansión lenta? ¿O cómo podría ayudar a ellos? Como expansión lenta o a veces se modifica, o sea, como con un alambrito alrededor, pero no con banda, porque con banda sí va a mover. En sus caminos decidos. No, o sea, se va a apoyar entre los premolares nada más, pero es una modificación. Pero lo principal es que esperar porque el primer premolar esté bien formado para que sea la expansión rápida. Doctora, con los caminos de Schwartz, los más jovencitos, iguales afectan los pulmonares. Sí. Y bueno, stripping, ¿no? Anteriormente se hacía más, ahora ya no lo hacen mucho. Ustedes sí están haciéndolo en algún caso. Los pacientes no deben informar, digamos, de Es que ahora ya hay más redes, ¿no? Y el TikTok que todo lo dice, pero a veces no todo es real. Los mismos colegas dicen que no sea, no debemos con esa noción de nada. Es que a veces el paciente ya le decían algo y ya viene con esa idea que nadie le cambia. Y lo que pasa es que es el TikTok. Las redes a veces ayudan, pero también les informan. Pues ustedes deberían usar las redes, sí les dije desde la primera vez para poder traer más pacientes. Así puede Sí debe haber acá dentro, todos los clientes son TikTokers. Doctora, de sus alumnos de primer grado, ¿dónde vamos? Ah, Vamos a hacer entrevistas, vamos a abrir un lunes, doctora. ¿Qué le dice? los martes y jueves, yo de pregrado ahorita recién están buscando los pacientes. Y también les he dicho que hagan el TikTok. Porque ahí hay TikTokers. Les he mandado que hagan el TikTok. en las tardes, Todo el día, ¿no? Sí, martes y jueves son los días que hago clínica, mañana y tarde. Todo niño, ¿no? Bueno, jóvenes, ahora tienen que presentarse trabajo. Está en proyecto, está en proyecto. Es que lo que pasa es que cuando ingresaron, no sé si vieron de que antes había cursos de pre, como en San Marcos hubo un año que se usó cursos de preespecialidad. Y esos cursos de preespecialidad eran para ver qué especialidades tenía más postulantes para poder abrir. Y eso ya no se ejecuta ya por... Porque es que es un poquito más complicado para la universidad. ambiente, por la parte de un ambiente. Más ambiente, nosotros estamos con el proyecto de que la clínica va a ser al inicio de la... entrando, pero eso desde que yo era estudiante está en proyecto. Sí, pero es bien difícil. No te digo que ya estamos como 20 años, no, desde que también el estudiante es la promesa de que va a haber un edificio de 6 pisos, 7 pisos. Eso estaba desvinculado a la presidente. Sí, pues ni siquiera ponen la primera piso. Porque ahí es una clínica de 3 pisos de puras unidades.
Ahorita con las especialidades estamos a las justas. Las tres. Bueno, jóvenes, entonces no han hecho el trabajo, será para la siguiente. Era de que presenten casos de revisión de siglo de ortopedia. Pero necesariamente tienen que ser los de clínica, doctora, o puede ser también. No, les dije que buscaran. Doctora, nosotros tenemos un grupo de su curso y ahí Sí, ahí vamos a Bueno, por eso no lo voy a pedir, porque ya sé que el doctor Luciano les ha dejado ayer. No tengo una pregunta, cuando se hacen experiencias atípicas de, digamos, cuando hay mucho alineamiento inferior, superior, ¿qué diente es el que se decide sacar? ¿Un central o un lateral? Es que eso lo vas a analizar según el caso. Pero es que si, digamos, yo saco un lateral, va a quedar dos chiquitos y uno grande. Y luego tengo que hacer abdominoplastías. Esa es mi pregunta. Pero eso va a depender de tu caso. Ajá, porque igual tienes que mantener línea media. Pero ya no va a ser muy medio, porque cuando se salga ese un incisivo, va a perder. Pero a veces se le dice que salga en el central. Claro, ¿no? porque se ve estéticamente mejor dos laterales, dos grandes y un delgadito. Se ve dos delgaditos. 4 delgaditos. No, pero a veces sí, que si tienes llaves, tienes todas las llaves. Y ahora depende, no está fuera de posicionado. no está más organizado, ¿no?